al escuchar declaraciones de ciertos hermanos, ciertas hermanas por medio de la radio y la televisión, tenemos que preguntarnos si estas declaraciones concuerdan con las Sagradas Escrituras, ya que hemos creído que la fuente de nuestra fe, la fuente de nuestra confianza, espiritualidad, debe de ser lo que sentimos, y la realidad que eso no es bíblico. Cuando nosotros ministramos las emociones de los hermanos en Cristo, lo único que tendremos en la vida de ellos y en la vida de nuestra congregación serán cambios temporales. Lo que pensamos es lo que decimos es lo que hacemos, y lo que hacemos determina cómo estamos. El pensamiento se manifiesta en una frase, y la frase se manifiesta en una acción, y la acción se manifiesta en una condición. Si nuestros pensamientos son el resultado de emociones, nuestras confesiones serán emocionales, nuestras acciones serán emocionales y nuestras condiciones serán emocionales. Si solamente somos ministrados a la emoción y al sentimiento, tendremos cambios temporales, los cuales tienen un principio y un fin. La pregunta que les propongo en esta ocasión es: tú como hijo de Dios, ¿podrías inteligente y bíblicamente defender tu fe? Tú como hijo de Dios, ¿podrías demostrar la firmeza de tus convicciones espirituales por medio de la palabra de Dios? Tú como hijo de Dios, al ser expuesto a creencias y experiencias basadas solamente en sentimientos y emociones, ¿podrías tú bíblicamente diferenciar entre lo que es sana doctrina y lo que son doctrinas de demonios? Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4. Si la posibilidad de ser engañados existe, ya que Jesús lo dice, la pregunta que hago es: ¿puedes tú como hijo de Dios discernir bíblica y espiritualmente entre el engaño del error y la luz y la verdad que provienen de Jesús? Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hay una conformidad a este siglo y no existe la transformación ni renovación de tu entendimiento como hijo de Dios, te pregunto, ¿podrías comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Dios manda que el Hijo de Dios transforme y renueve su entendimiento, porque en la transformación y la renovación de su entendimiento puede comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta no se la encuentra en un sentimiento o una emoción. La voluntad de Dios agradable y perfecta se la encuentra en la revelación y la iluminación de su palabra. La mente, en el estado natural del cristiano, fue educada por medio de los 5 sentidos. Las experiencias buenas o malas de la vida fueron almacenadas en su conciencia. La información que está en tu cabeza es información que la has acumulado a través de tu vista, a través de tu oído, de tu gusto, de tu olfato y de tu tacto. Cuando los hijos de Dios nacen del agua y del Espíritu, ellos son como unos niños recién nacidos. Los hijos de Dios tendrán que volver a entrenar su mente por medio del testimonio del Espíritu Santo, el cual es maestro, el cual ha de guiar a esta nueva criatura a toda verdad dentro de la palabra de Dios. Hoy en día es necesario que tú como hijo de Dios tengas la capacidad de discernir.
Discernir es tener la habilidad de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo genuino y la imitación. Discernir es tener la habilidad de poder diferenciar entre la verdad y la falsedad. Pero sin transformación y renovación de la mente por medio de la palabra de Dios, la pregunta que te hago es, ¿cómo podrías tú, como nueva criatura en Cristo, diferenciar entre el engaño del error y la verdad de Dios? A la iglesia le ha sido dada la responsabilidad a través de los 5 ministerios de que administren la enseñanza de la verdad por medio del discipulado espiritual. Jesucristo dijo, id y haced discípulos. Jesucristo no dijo, id y entretenerlos. Así que yo te hago la pregunta a ti, mi hermano. ¿Estás siendo discipulado espiritualmente por medio de la palabra de Dios? ¿O simplemente estás siendo ministrado a tus emociones y por consecuencia te encuentras como en un sube y baja? Ya que si simplemente eres ministrado a la emoción, tendrás cambios temporales.